Hey familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para poder continuar con nuestro estudio del libro de Juan. Y antes de continuar, me gustaría poder hacer una oración pidiendo para que Dios nos ayude y nos direccione. Así es que oremos. Señor amado, te damos gracias en esta tarde, Señor, en este momento, por tu presencia sobre nuestras vidas, Señor, y pedimos que nos ayudes, que nos direcciones en este estudio. Abre, Señor, nuestro entendimiento, ilumina nuestros corazones, oh Dios, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Es necesario que yo disminuya y que tú crezcas, Señor, que juntos podamos, Señor, entender tu palabra, que es vida para nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, familia, continuemos en este capítulo 1. Todavía estamos en la segunda parte de este capítulo 1, así es que necesitamos terminarlo hoy y seguro que vamos a encontrar muchas cosas que vamos a aprender y va a ser de beneficio para nosotros, ¿ok? Entonces nos quedamos en este versículo 19. Ya les convido a que me acompañen en esta lectura. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19. Dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Recordemos que este Juan es Juan el Bautista, no es Juan el que escribió el Evangelio, sino que ahora se está comenzando a hablar sobre el testimonio de Juan el Bautista. Versículo 20. Y él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. O sea, Juan el Bautista está diciendo que él no era el Cristo. Recordemos que la palabra Cristo es apenas una traducción de la palabra Mesías. Mesías es en hebreo, Cristo o Cristos es en griego. La traducción en español sería como el ungido. Entonces Cristo es el ungido, el Mesías. Y le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres Elías? ¿Eres Elías? Vamos a resaltar esto porque es algo importante. ¿Eres Elías? Le preguntaron. Y, y él dijo: no soy. La segunda pregunta: ¿eres el profeta? Y respondió: no. Vamos a detenernos aquí porque son dos preguntas interesantes y necesitamos entender por qué le preguntaron esto a Juan. ¿Quiénes le preguntaron? Pues los que descendían de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y los fariseos. ¿Por qué le hacen esta pregunta a Juan? Si era Elías o si era el profeta. Para eso necesitamos irnos al Antiguo Testamento. Y es que había una promesa del Señor de que antes de que se comenzase el gran día del Señor, Dios iría a enviar al profeta Elías como un precursor, un poco antes de que comience ese gran día del Señor. Entonces los que estos judíos estaban queriendo saber es que si Juan el Bautista era ese Elías. Recordemos que Elías no murió, sino que la palabra dice de que Dios lo llevó en un torbellino al cielo. O sea, lo raptó, ¿verdad? Fue arrebatado, como conocemos comúnmente. Entonces Elías no murió. Entonces para los judíos, Elías tenía que regresar o podía regresar. Y más aún cuando en el libro de Malaquías aparece esa profecía de que él iría a regresar. Vamos a buscarlo aquí. En el libro de Malaquías, mira lo que dice aquí, dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Entonces existía esa promesa de que antes de que venga el día del Señor, antes de que el fin de las cosas, Dios iría a enviar a Elías. Entonces ellos querían saber si Juan el Bautista era ese Elías.
Era ese Elías. Una curiosidad, hasta el día de hoy los judíos esperan que Elías regrese. Tanto así que en las fiestas de Pascua y otras fiestas más, ellos separan una silla en la mesa, ¿verdad? Una silla la separan, colocan comida a la mesa y cuando todos van a comer juntos, dejan esa mesa vacía para el profeta Elías. Por si acaso el profeta Elías aparece. Esa es la tradición que ellos guardan hasta el día de hoy. Entonces le dijo, ¿tú eres el profeta Elías? Y él dijo, no, no soy el profeta Elías. Bueno, entonces si no eres el profeta Elías, entonces tú eres el profeta. Y respondió, no. Fíjese que no le preguntaron si él era un profeta, sino que le preguntaron si él era el profeta. Y para eso nuevamente tenemos que retroceder al Antiguo Testamento y entender por qué que ellos le estaban haciendo esa pregunta a Juan. Veamos aquí nuevamente en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18:15, fíjese lo que dice. Versículo 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios y a él oirás. Esto es Moisés hablando. Descendamos un poco más hasta el versículo 18 y dice así. Un profeta, que ahora es Dios quien está hablando, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿De quién está hablando aquí Dios? Pues nada más, nada menos que de Jesucristo. Entonces, él sería el profeta, no un profeta más, sino sería el profeta. Los judíos lo entendían de esa forma. Sería como un profeta especial igual a Moisés, en el sentido no de importancia, porque sabemos que Cristo es Dios, claro, no hay comparación, pero en la autoridad que ellos entendían los judíos, ese profeta tendría una autoridad igual o superior a la del profeta Moisés. Entonces ellos querían saber si Juan el Bautista era el profeta, ese profeta en específico. Y él respondió y dijo, no, no soy yo. Vamos a ver 5:22. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Él le dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces Juan el Bautista comenzó a citar un versículo bíblico del Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Vayamos brevemente al libro de Isaías para ver qué es lo que dice. Fíjese lo que dice. Versículo 3. Una voz, Isaías 43, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor. Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle se ha elevado y bajado todo monte y collado. Vuelva sellando el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá. Que verá la gloria del Señor, pues la boca del Señor ha hablado. Eso aquí lo profetizó Elías 200, 300 años antes de que Cristo llegase. Entonces, lo que Juan el Bautista está diciendo, yo soy la encarnación de ese versículo. ¿Ok? Yo soy la encarnación de ese versículo. Yo soy la voz que el profeta Isaías había profetizado. Yo soy esa voz para enderezar el camino del Señor. Esto es interesante mencionarlo, de que antiguamente cuando un rey iba a aparecer sobre una ciudad o iba a visitar una ciudad, antes de que el rey llegase, eran enviado una comisión. ¿Para qué? Para que prepare la ciudad, prepare el camino y prepare la ciudad para la llegada de ese rey. ¿Cierto? Entonces lo que Juan el Bautista está encarnando es justamente eso. Él estaba preparando el camino para el Señor Jesús aparecer en gloria, así como fue profetizado en Isaías. 24. Los que habían sido enviados eran los fariseos, ¿ok?
Y le preguntaron y le dijeron entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. En pocas palabras, ¿qué autoridad tienes tú para bautizar? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está aún a uno a quien no conocéis. 7. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Juan está diciendo que él bautiza en agua. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nuevamente hace mención, por ejemplo, en Isaías, en Ezequiel, en Zacarías, si no me falla la memoria también, de que Dios iría a purificar a las personas con el agua. Iba a ser un acto de purificación a través del agua. Entonces Juan el Bautista comenzó a bautizar a las personas, lo que es llamado un bautismo de arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Recordemos que el mensaje de Juan era de arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, es lo que él proclamaba siempre. Y esa palabra arrepentimiento es muy importante que coloquemos en nuestras cabezas porque el mensaje del Evangelio y el mensaje de toda la Biblia se trata sobre arrepentirnos de nuestros pecados. Ese fue el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento, fue el mensaje de Juan el Bautista, fue el mensaje de Jesús y fue el mensaje de los discípulos. ¿Ok? La palabra de Dios, el Evangelio, no se trata sobre nosotros, sobre nuestras comodidades, sobre lo que queremos. No se trata de complacernos, no se trata de acariciar nuestro ego, no se trata de decirnos que somos superhombres, que somos victoriosos en todo tiempo. El Evangelio no se trata de eso. Tampoco se trata en decir de que Dios nos acepta tal y como somos y que no necesitamos cambiar. Muy por el contrario. La palabra de Dios y el Evangelio nos habla de que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces Juan el Bautista era esa voz que llamaba al arrepentimiento y que purificaba a las personas a través del bautismo en aguas. Pero él dice que uno vendría al cual ustedes no lo conocen. Él viene después de mí. Y esa palabra vamos a detenernos en ese versículo 27. Dice, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias o de sus sandalias. Les cuento que en aquella época se usaban mucho los maestros, los rabinos que enseñaban la Torá, le enseñaban la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y habían muchos discípulos. Los discípulos acompañaban al maestro por mucho tiempo y aprendían del maestro, y la intención del discípulo era siempre imitar al maestro, sus enseñamientos, su forma de vida, su conducta, y poder seguir ese ejemplo y poder hacer otros discípulos más, ¿verdad? Y una de las cosas que los discípulos tenían que hacer es obedecer los mandatos del maestro. Lo que el maestro decía, tenían que obedecerlo, tenían que seguirlo, tenían que apreciar lo que el maestro les enseñaba y de cierta forma ellos lo hacían, eran muy respetuosos. No es como hoy en día que la palabra discípulo se ha distorsionado mucho y no tiene tanto el peso y el valor como lo tenía antes. Pero para el pueblo judío, para un discípulo, el maestro era alguien muy importante, con una autoridad muy importante y era muy respetado y muy querido entre ellos. Y es por eso que ellos le seguían, estaban siempre con el maestro y le obedecían cuando el maestro pedía o solicitaba alguna cosa y aprendían con él. Pero había una única cosa que el discípulo no podría obedecer o no podría hacer al maestro. Y una de esas cosas era desatar la correa de la sandalia, atar o desatar la correa de la sandalia. Entendamos por qué. Recordemos que en ese tiempo no existían aún los zapatos, los tenis, los sneakers como hoy en día lo usamos, sino que las personas andaban en sandalias. Y no existía tampoco asfalto
en las pistas, en las veredas. Era un camino todo de piedras y de tierra. Entonces los pies se ensuciaban muchísimo. Bastaba salir unas cuadras y el pie ya estaba súper sucio, súper lleno de tierra. Y las personas constantemente necesitaban limpiarse los pies cuando entraban en una casa, por ejemplo, ¿verdad? Antes de entrar, se limpiaban con un poco de agua los pies para quitarse todo el polvo, toda la tierra, toda la suciedad. Y normalmente quien hacía ese trabajo eran los esclavos. Entonces los esclavos eran los únicos que manipulaban o tocaban los pies de las personas. Entonces era un trabajo único de esclavos, de manera que un discípulo no podría hacer ese trabajo de esclavo, o sea, no podría descender tan abajo al punto de ser igual a un esclavo. Los esclavos eran los únicos que podían hacer eso, y eran los únicos que lo hacían. Entonces lo que Juan está diciendo aquí, esto es tremendamente importante porque demuestra la humildad y el propósito realmente del corazón de Juan el Bautista. Dice que ni siquiera él es digno de ser un esclavo de Jesucristo, de ese Cristo al cual él estaba anunciando. Eso es tremendamente poderoso, porque eso realmente debe conmover nuestro ego, nuestro corazón y entender que lo que nosotros somos y a lo que debemos de apuntar es a ser esclavos, siervos de Jesucristo. La palabra del Señor es muy clara en ese sentido de que no somos realmente completamente libres en el sentido de que le pertenecemos a alguien. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Somos creación de Dios y somos pertenencia, criatura de Dios. Pero en el camino el hombre se desvió, el hombre pecó, el hombre cayó y apareció un nuevo Señor en su vida. Ya no era Dios, sino que ahora existía un Señor, el cual se llamaba el enemigo, Satanás, el diablo. Jesús dice que no podíamos servir a dos señores, o servíamos a Dios o servíamos al diablo. Eso es muy claro. Entonces, el hombre, todo hombre, es siervo o del diablo o de Dios. Así de claro. Yo sé que es fuerte escucharlo, yo sé que es ofensivo incluso escucharlo, pero es la verdad y la realidad que la palabra de Dios nos demuestra. Y es que esa libertad que a veces pensamos que tenemos, esa libertad al punto de decir mi cuerpo es mío, yo me pertenezco y no pertenezco a nadie, nadie manda sobre mí, en realidad es una ilusión, no existe. Somos siervos o esclavos de alguien. Ahora viene nuestra elección y lo que queremos ser, si ser esclavos del diablo o ser esclavos y siervos de Dios. Ahora, evidentemente, ser siervo de Dios no significa lo mismo que ser esclavo o siervo del diablo, porque nuestro Señor bueno y bondadoso es un Padre misericordioso y servirle, ser esclavo por amor a Él, lo único que trae para nosotros es bendiciones y beneficios abundantes, porque su corazón y su bondad es inigualable sobre todo el universo. Entonces Juan el Bautista lo entendía muy bien y decía, realmente yo no soy digno, porque realmente ni siquiera nosotros somos dignos de ser esclavos o siervos de Dios. Pare para pensar, estamos hablando del Dios del universo, el creador de todas las cosas. ¿Qué somos nosotros delante de Él? ¿Qué somos? Somos menos que una hormiga, somos insignificantes, pero con todo su amor escogió crearnos a su imagen y semejanza. Y eso nos crea un valor y un peso extraordinario sobre nuestras vidas. Y no apenas nos hizo a su imagen y semejanza, sino que cuando nos desviamos como una oveja, se desvía del pastor, Él entregó su vida por nosotros, al punto de entregar su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El amor de Dios es indescriptible. Por eso que nosotros, como Juan el Bautista, debemos decir, no soy digno ni siquiera de desatar sus cosas. Aquí estoy, Dios,
para seguirte y para servirte, no apenas ahora, sino toda la eternidad. Versículo 28 dice, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para poder entender por qué que Juan está diciendo estas palabras y cuál es la importancia de estas palabras, nuevamente necesitamos retroceder al Antiguo Testamento y entender qué sucedía en el Antiguo Testamento o qué sucedía entre los judíos y por qué se usa esa palabra de cordero y por qué Jesús es el Cordero de Dios y Él quita el pecado del mundo. Después que el hombre cayó, Génesis capítulo 3, el hombre cayó en pecado, la palabra nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. De manera que a partir de Adán en adelante, todo hombre, toda mujer que nace en su condición de pecado, nace con una naturaleza pecaminosa. Entonces, para que este hombre pudiese permanecer, pudiese continuar, Dios hizo un camino, y ese camino era que el hombre, a través de un sacerdote en el pueblo de Israel, ofreciese sacrificio de animales para el perdón de sus pecados. Y en el tabernáculo y después, posteriormente, en el templo, en un lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, se ofrecía sacrificio una vez por año para el perdón de los pecados, y también se hacían sacrificios de otros tipos de animales como palomas, por ejemplo, para quien no tenía dinero, o otros tipos de carneros, otros tipos de animales, para que el pecado de las personas sea perdonado, sea expiado. La palabra expiado significa calmar la ira de Dios. Entonces, los hombres ofrecían sacrificio de animales para que la ira de Dios sea aplacada, sea calmada, ¿verdad? Entonces, una vez por año se ofrecía un cordero. Este cordero necesitaba ser un cordero específico, no podía ser cualquier cordero. Tenía que ser un cordero perfecto, sin defectos, de una raza específica, de un color específico. No podía tener manchas, no podía tener ninguna enfermedad, no podía faltarle nada de ni una parte del cuerpo. Tenía que ser perfecto. Y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y él ofrecía sacrificio a Dios, matando a este cordero y vertiendo la sangre del cordero sobre el propiciatorio. Era una especie de tampa que estaba sobre el arca del pacto. Derramaba la sangre sobre ese propiciatorio y después ofrecía el sacrificio a Dios. De esa manera, la ira de Dios era en cierta forma aplacada, y los pecados del pueblo durante un año eran perdonados. Ahora, cabe resaltar de que en ese instante donde se ofrecía el cordero para que se perdonara el pecado del pueblo durante un año, o cuando se ofrecían animales menores, estos pecados en realidad no eran perdonados al 100%. En realidad, cuando vamos al original y estudiamos un poco lo que pasaba, era que en realidad el pecado no era perdonado, sino que era como cubierto. Como cuando uno sabe, cuando aquel dicho que dice, cuando la suegra viene, comienzas a limpiar, levantas el tapete y comienzas a limpiar y colocas todo debajo del tapete para esconder y lo cubres con el tapete para que no se vea la suciedad, para que no se vean las cosas. Era más o menos así lo que pasaba. A través de ese animal lo que sucedía es que era el pecado del hombre era encubierto delante de los ojos de Dios. No, un animal, un cordero, no es posible que quite el pecado.
del hombre, porque es simple lógica, un animal no puede ser superior o mayor que un hombre. Entonces no tendría mucho sentido, ¿verdad? Que un cordero, un animal, apague, borre realmente el pecado de un hombre, ¿no? Entonces, el entendimiento que se tiene realmente es que a través de esos sacrificios, los pecados del hombre eran encubiertos. Eso cuesta un poquito a veces entenderlo, pero hay algo que yo escuché que me ayudó a entenderlo, y es que funciona más o menos como cuando hacemos la hipoteca de una casa, ¿no? Supongamos que compramos una casa, la hipotecamos y la hipotecamos a 30, 40 años, lo que sea, ¿verdad? Todos los meses necesitamos pagar la hipoteca, necesitamos pagar todos los meses. Pero si acontece algo, un imprevisto, una emergencia, y no podemos pagar esa hipoteca, el banco viene y toma esa casa de nosotros, ¿verdad? Nos quedamos sin casa, nos la quita. Es por eso la importancia de poder pagar siempre las cuotas de la hipoteca todos los meses. Pero si nos encontramos en una situación difícil, hay una salida que el banco nos da, y es financiar nuevamente esa hipoteca y hacer un convenio con el banco para que se suspenda el valor de la hipoteca y podamos pagar apenas los intereses de esa hipoteca. Entonces, si no tenemos el valor total de la hipoteca, supongamos $1,000 por mes, y no tenemos ese dinero, le decimos al banco, mira, no tengo, entonces hagamos un convenio y voy a pagar los intereses. Entonces los intereses, vamos a suponer que los intereses sean $200, $300 por mes. Entonces pagamos esos intereses, pero la deuda queda congelada, queda suspendida. Y no importa cuántos años pases tú pagando ese interés de esa hipoteca, la deuda total va a quedarse congelada. Puedes pagar muchos años de intereses, puedes pasar 20, 30 años pagando los intereses, y a lo mejor al final dices, bueno, ahora quiero mi casa, ya la pagué. El banco te va a decir, no señor, usted solamente ha pagado los intereses. La deuda está intacta, está ahí la deuda, ¿verdad? Entonces, más o menos podemos entenderlo de esa forma, como que el sacrificio del cordero de los animales lo que hacía era apenas pagar los intereses de la deuda, pero la deuda estaba allí. Y la deuda, lo único que podía quitar esa deuda era un cordero de Dios que quitase el pecado del mundo. Y eso es lo que Cristo Jesús hizo. Entonces, lo que Juan el Bautista está diciendo es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que ese Cordero no es un Cordero que es ofrecido por el hombre para Dios, sino que ese Cordero, quien lo provee, es el propio Dios. En el Antiguo Testamento, el hombre traía su sacrificio, traía su cordero, y era un cordero ofrecido por el hombre para Dios. Y ese cordero no quitaba el pecado del mundo, sino que apenas lo cubría. Pero Juan nos dice de que Dios nos provee un cordero. Ese cordero es un cordero que proviene de Dios. Entonces, ese sacrificio es de un cordero de Dios ofrecido para Dios. ¿Entiende? Recordemos Génesis capítulo 22. No sé si ya lo han leído, la preciosa historia de Abraham. Abraham, cuando va a sacrificar en obediencia a Dios a Isaac. Y nos narra más o menos eso, lo que aconteció, ¿no? Si mal, recordémoslo apenas un poco, de que Dios hizo una prueba con Abraham, y un día lo llamó y le dijo, Abraham, levántate, coge tus siervos y coge a Isaac, tu único hijo, y quiero que lo sacrifiques para mí. La Biblia nos narra, nos dice de que Dios estaba probando apenas a Abraham. En realidad Dios no quería que Abraham hiciese eso, pero estaba probando su fe. Y la Biblia dice que Abraham no dudó y dijo, bueno,
vamos a hacerlo. Y al día siguiente se levantó, cogió a sus siervos, a su hijo, único hijo Isaac, lo tomó y fue para poder ofrecer sacrificio. Cogió madera, cogió fuego y se iba a hacer el sacrificio a la montaña. Y un poco antes de llegar al lugar donde el sacrificio iba a ser hecho, la Biblia nos dice de que Isaac, el joven Isaac, él se extrañó de algo que estaba faltando y paró a su padre y le dijo: Padre, espera un poco, tenemos la madera para hacer el fuego, tenemos el fuego, la leña, tenemos todo lo que necesitamos, pero nos hace falta un elemento que es lo más importante. ¿Y dónde está el cordero para poder ofrecer sacrificio? Y Abraham dice una palabra tremendamente poderosa que se cumple en Jesucristo y dice: Dios proveerá para nosotros. Dios proveerá ese cordero. Isaac se acalmó y dijo: amén, así será. Y continuó con su padre. Isaac no sabía lo que Abraham estaba a punto de hacer. Y cuando llegaron, la Biblia nos dice, al lugar del sacrificio, Abraham tomó a su hijo, lo amarró en el lugar de sacrificio y la Biblia nos dice que sacó el cuchillo para poder apuñalar a Isaac. Y cuando sacó el cuchillo, la Biblia nos dice que el ángel del Señor gritó y dijo: Abraham, detente, porque ahora sé que eres hombre temiente a Dios. Baja el cuchillo. Y así Abraham obedeció y bajó el cuchillo. Y la Biblia dice que cuando Abraham levantó su mirada, he aquí que vio un cordero amarrado sobre un árbol. Y Abraham tomó ese cordero e hizo el sacrificio a Dios. Y es por eso que la Biblia nos dice de que Abraham, considerado amigo de Dios y es el padre de la fe, es un ejemplo profundo de fe porque estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, porque de seguro él creía profundamente de que Dios lo iría a resucitar de entre los muertos, porque era esa su fe que él tenía en Dios. Era tan fuerte la fe, creía tanto en Dios, él podía visualizar de que aunque él sacrificase a su hijo, Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Y en aquella oportunidad, familia, amigos que nos escuchan, en aquella oportunidad Dios no permitió a Abraham que sacrificase a Isaac, su único hijo. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo: Abraham, no es necesario que tú hagas eso, no tienes tú por qué hacerlo, pero yo voy a sacrificar, yo sí voy a tener que sacrificar a mi único hijo en la cruz del Calvario. Yo sí voy a tener que hacer ese sacrificio y por todas aquellas personas que hoy están escuchando y que estamos compartiendo esta palabra de Dios. De manera que Dios sí hizo ese sacrificio que no le permitió hacer a Abraham, sacrificar su propio hijo por los otros, por el mundo. Y esa es una prueba de amor infinita, una prueba de amor que no podemos entenderla, no podemos asimilarla. Es por eso que Pablo muchas veces decía que el amor de Dios nos constraña, nos avergüenza. Nosotros nos sentimos avergonzados por tanto amor de Dios. Amén. Entonces, Dios fue quien provee. Dios, de Dios es la salvación. Él es quien dio el inicio, Él es quien dio el paso, Él es quien hizo todas las cosas, Él es quien providenció, quien provee el sacrificio para poder quitar. Y de esta vez ese cordero iría a quitar el pecado del mundo por completo, porque no era más un animal que era sacrificado, sino que el propio Dios se ofrecía como sacrificio, el propio Dios del universo. Un hombre, un Dios que se hizo hombre y un hombre que era eterno, que ofreció para poder quitar los pecados. Y esa es la promesa de Dios.
que si nosotros apenas nos arrepentimos, Dios es fiel en perdonarnos, todos nuestros pecados serán apagados y borrados. Hay unos salmos que dice, bienaventurado el hombre cuyos pecados no les son contados, o sea, cuyos pecados fueron apagados, fueron borrados. Bienaventurado ese hombre. Y ese hombre es todo aquel que mira a Jesucristo, que mira la cruz y acepta esa oferta de salvación que Dios nos da. Amén. Continuemos. Versículo 30 dice, este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un hombre que antes de mí, que era antes de mí, porque era primero que yo. 31. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Ok? Juan está narrando aquí el bautismo de Jesús. En este Evangelio de Juan no tenemos la narración completa sobre el bautismo de Jesús. No tenemos sobre la cronología de Jesús, ¿verdad? No, o sobre el avance de Jesús o sobre el bautismo de Jesús. No, Juan no cubre esos aspectos. Pero aquí hace una mención sobre ese punto y nos recuerda de que él fue testigo cuando Juan Bautista bautizó a Jesús. Él vio la paloma descender sobre Jesús. Esa paloma no es que el Espíritu Santo se transformó en paloma, sino que era una representación. Y dijo, Dios le dijo a Juan, y él venía con ese mensaje, sobre aquel hombre que la paloma descienda, este es el Mesías, este es aquel hombre que bautizará en Espíritu Santo. Y he resaltado esta palabra porque es necesario que hablemos un poco sobre este bautismo del Espíritu Santo. Mucho se habla hoy en día sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y normalmente hemos entendido de que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas, lo que se conoce como hablar en lenguas extrañas. Y hay muchas predicaciones sobre eso, diciendo y enseñando de que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Entonces, todos nosotros necesitamos buscar el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que se enseña por ahí. En realidad, el hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo porque no hay una evidencia clara al respecto sobre eso. El hablar en lenguas es un don dado por Dios. Y ese don no es para todos. El propio Pablo enseñó de que no todos hablaban en lengua, ¿cierto? Entonces, hablar en lenguas es un don que no es dado para todos. ¿Okay? Pero el bautismo en el Espíritu Santo, sí. Y lo que Juan el Bautista está diciendo de que Jesús, él vendría para bautizarnos en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Vamos a buscar aquí una referencia. Voy a marcarlo aquí primero. Fíjese lo que dice aquí en 1 Corintios 12:13. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Fíjese la palabra que dice todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos nuevamente se nos dio de beber del mismo espíritu. Si el bautismo del Espíritu Santo fuese
es hablar en lenguas, entonces todos tendríamos que hablar en lenguas extrañas, ¿verdad? Porque todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero esa no es la realidad. Sabemos de que no todos hablan en lenguas. De manera que el entendimiento, desde mi punto de vista correcto, es de que el bautismo en el Espíritu Santo es la conversión y la incorporación en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, ocurre un acto que es el nuevo nacimiento y la justificación. En ese momento, Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Recuerden que el bautismo, por ejemplo, el bautismo en aguas que Jesús practicó, y es el bautismo por el cual la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas realizan, que es el bautismo de inmersión, o sea, sumergirse completamente en el agua. El bautismo en el Espíritu Santo es semejante a eso. Nos sumergimos, nos entramos completamente y nos empapamos en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo que Cristo vino a hacer y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Apenas quería aclarar un poco eso. Más adelante a lo mejor hablo un poco más al respecto sobre eso. Versículo 34 dice: y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nuevamente, quien está hablando aquí es Juan el Bautista, y no sé si han dado cuenta, pero constantemente hasta ahora en varias partes hemos visto de que Juan el Bautista decía que él era testimonio o testigo. Y aquí al final dice que él es testigo de que ese hombre, Jesús, es el Hijo de Dios. Testigos tenemos que ser todos, al igual que Juan el Bautista. Dios no nos salvó apenas para librarnos del infierno, sino que también nos salvó para que podamos ser testigos de lo que Él hizo en nuestras vidas para aquellas personas que no conocen a Jesús y para el universo entero. Dios no nos salvó para tener grandes casas, para tener cuentas en el banco, como se anda predicando por ahí. No. Dios nos salvó por amor para poder también ser testigos. Un testigo es aquel que cuenta lo que él vio y lo que él presenció. Y es lo que Juan está haciendo. Él vio y presenció y él sabe de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, su presencia, el motivo de su existencia era para él dar testimonio de que Cristo. Recuerden, él era la voz que clamaba en el desierto. De la misma forma nosotros, repito, tenemos que buscar ser testigos. No basta con apenas entregar nuestra vida al Señor y quedarnos callados con ese regalo. Necesitamos testimoniar, necesitamos compartir la palabra, necesitamos decirle a las personas, al mundo, a nuestros compañeros, a nuestra familia, lo que Dios, lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Probablemente, si alguien nos escucha aquí, haya pasado por problemas o por situaciones difíciles en el pasado, tal vez dentro de un vicio, tal vez era un ladrón, tal vez era un gran mentiroso, era una persona muy egoísta. No importa lo que tú y yo hayamos sido en el pasado. Cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas y Dios transforma nuestro corazón. Necesitamos dar testimonio de esa grandeza de Dios y decir a las personas: yo soy un testigo de que Dios transforma el corazón del hombre. No podemos detenernos y ser como agentes secretos 007, que nadie sabe de que somos hijos de Dios, de que nadie sabe de que somos cristianos. Pablo en Romanos capítulo 1 dice: no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque este es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que lo escucha. Entonces tenemos que tener coraje, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios y dar testimonio
de que Jesús es el Señor. Y Juan decía de que Cristo era el Hijo de Dios. Y al decir de que era Hijo de Dios, está diciendo directamente de que Jesús es Dios y es divino. ¿Recuerden el contexto? En el video anterior les mencioné que el contexto de los filósofos griegos era que no entendía de que Dios se encarnase en un hombre. Entonces, Juan el Bautista, le decía también a los judíos directamente de que Cristo era Dios. Y eso era un escándalo para los judíos, porque ellos no aceptaban eso. Eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Continuamos. Versículo 35 dice que al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Esos 2 discípulos, uno de ellos era Juan, el que escribió este libro, el discípulo Juan, y el otro es Andrés, hermano de Pedro. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Nuevamente le dijo a esos 2 discípulos, cuando Jesús pasaba: he ahí el Cordero de Dios. O sea, estaba indicándole a esas personas, a esos discípulos: no me miren más a mí, ahora tienen que mirarlo a Él, porque Él es el Cordero de Dios. Recuerden que yo no soy nada, recuerden que yo estoy aquí apenas como un testigo y apenas como una voz en el desierto. Seguid a Él. Y todos los discípulos, y los 2 discípulos, le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Es muy curioso porque es muy común ver esto en Jesús, en hacer preguntas a las personas. Sabemos que Él es Dios y que Dios sabe todas las cosas, que Dios es omnisciente, que no hay nada que podamos esconder de Dios. Jesús sabía perfectamente quiénes eran ellos y por qué que ellos lo estaban siguiendo. Pero constantemente nos hace preguntas. Y Él hizo esa pregunta: ¿qué buscáis? Y la razón que Dios nos hace esa pregunta es porque Él quiere tener una comunicación con nosotros. Quiere tener una relación con nosotros. Es por eso que Él nos pregunta constantemente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recuérdense cuando el hombre comió del fruto prohibido, Dios le dijo a Adán: ¿qué haces o qué has hecho o dónde estás o por qué te escondes? Cosas que Dios sabe perfectamente, pero es una conversación de relación, porque recuérdense de que somos creación de Dios. Él nos hizo a su imagen, semejanza, y no somos un robot para Dios. Somos personas y Él quiere tener una relación con nosotros, no porque la necesite, sino porque nosotros la necesitamos. Y ellos, los discípulos, le dijeron: Rabí, ¿dónde te hospedas? O sea, en pocas palabras le estaban diciendo a Jesús: Jesús, lo que necesitamos conversar contigo, lo que tenemos que hacer contigo no va a ser cosas de 15 minutos, de 30 minutos. Va a demorar muchísimo porque tenemos muchísimas preguntas que hacerte, queremos saber de muchas cosas. Así es que directamente le dijeron: ¿dónde te hospedas? Porque esto se va largo, la noche va a ser larga. Entonces, ¿dónde te hospedas? Versículo 39, Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón, como ya se los había mencionado, y el otro era Juan, el discípulo. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. O sea, Andrés fue quien presentó Pedro a Jesús, o Jesús a Pedro, ¿verdad? Entonces Andrés fue quien hizo eso, quien lo llamó a Pedro. Dice versículo 42, entonces lo trajo a Jesús. Entonces Andrés trajo a Pedro a Jesús. Y este comportamiento de Andrés es muy interesante porque lo hemos visto en otras partes de los evangelios. Y Andrés yo digo que Andrés es aquel
cristiano, aquel hermano que toda iglesia necesita tener. Porque es una persona de perfil bajo, ¿verdad? No sabemos mucho de Andrés, sabemos pocas cosas. No era como Pedro, Pedro era un salido, era un metido. Pedro preguntaba, decía, discutía, no sé qué. Andrés era lo contrario a Pedro. Era un perfil bajo, era calmo, pero él hacía algo extraordinario y era traer las personas a Jesús. Y en las iglesias necesitamos mucho de eso. Personas que traigan las personas a Jesús, que los traigan a la iglesia para presentarlos a Jesús. Recuerdo aquí un hermano, aquí en la iglesia local, había un hermano que él decía, estoy triste porque yo siento que Dios no me dio ni un don. No sé predicar, no sé enseñar, no sé cantar. Lo único que sé hacer es saber traer las personas aquí a la iglesia. Y el pastor soltó una carcajada y dijo, hermano del cielo, ¿no sabe que eso, lo que tú tienes, ese don que tú tienes de traer las personas a la iglesia, es mucho más importante que saber cantar, por ejemplo? Porque lo que necesitamos es de que las personas vengan a Cristo. Necesitamos personas como Andrés que atraigan las personas a la iglesia. Y ciertamente ese hermano tenía un don muy especial para atraer personas a la iglesia. Era tremendo. Recuerdo también, se me viene a la memoria ahora, una campaña evangelística de Billy Graham. Operación Andrés le llamaba esa campaña evangelística. Y él invitaba a las personas a hacer como Andrés y traer a las personas a Cristo. Apenas un comentario que se me vino ahora a la mente. Versículo 41 dice, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces lo trajo Jesús y Jesús mirándolo a Pedro, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, el nombre de Pedro en realidad es Simón. Ese es su nombre verdadero. Simón. Pero Jesús, en ese instante que lo conoció, le cambió su nombre para Cefas. La traducción sería Pedro, pero el significado es piedra pequeña o pedrecilla, piedra pequeña. Esto era muy común en los relatos de la Biblia desde el Antiguo Testamento. Ya se veía cómo principalmente Dios cambiaba el nombre a las personas. Abraham, por ejemplo, pasó a ser Abraham, ¿verdad? Sara era Saraí, para Sara, y así Jacob, perdón, Dios le cambió el nombre a Israel. Es por eso que la nación de Israel se llama Israel, porque recuerda que Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios, Dios le cambió el nombre y le dijo, a partir de ahora te llamarás Israel. Entonces la nación de Israel tiene ese nombre por causa de Jacob, que Dios le cambió el nombre. Y así vemos muchos nombres en la Biblia donde Dios le cambia el nombre a las personas. Y esto se debe a un relacionamiento con Dios. Dios, cuando comienza a tener un relacionamiento con el hombre, le cambia su nombre. Le cambia su nombre. Eso es muy común en la Biblia. Entonces Jesús le dice eso a Pedro. ¿Y por qué a Pedro? Porque Jesús sabía que Pedro iba a ser uno de los líderes de la iglesia y le cambia el nombre para Cefas o Pedro. Una curiosidad también, me recuerdo ahora, es que toda vez que Jesús quería llamar la atención a Pedro, lo llamaba por su nombre antiguo, Simón. Y toda vez que quería recompensarlo o quería recompensarlo, lo llamaba de Cefas o Pedro, que significa piedra pequeña. Era una forma de afirmarlo. Es una curiosidad muy interesante porque era como si Jesús le decía, toda vez que tú cometes un error, eres el antiguo Simón, el antiguo Pedro. Pero yo no quiero ese antiguo, yo quiero al nuevo, al que tiene un relacionamiento conmigo.
Y es por esto que cuando hacía algo bueno le decía Cefas o le decía Pedro, por su nombre que Jesús le colocó. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. O sea, Felipe era vecino de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. ¿Qué? Hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y voy a resaltar nuevamente esa palabra. Felipe le dijo, ven y ve. Natanael hasta ahora nos da a entender algo, de que él conocía las Escrituras. Nazaret era una ciudad de Galilea. Y Natanael sabemos que él era de Canaán, que también quedaba en Galilea. Entonces, Canaán y Nazaret eran dos ciudades de la misma provincia y probablemente eran competencia una de la otra. Y lo de Canaán aparentemente no les gustaba a las personas de Nazaret. En sí, a nadie les gustaba Nazaret. Le hacían bullying a la ciudad de Nazaret. Tanto así que los judíos llamaban a los discípulos la secta de los nazarenos como de una forma despreciable, como creyendo humillándoles, porque no había nada de bueno en Nazaret. Es más, en el Antiguo Testamento no menciona nada sobre Nazaret, de que algo bueno o algo importante iría a pasar en Nazaret. Por eso que Natanael decimos de que él tenía un cierto conocimiento de la Biblia, porque él dice, ¿pero acaso viene algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita a quien no hay engaño. Algunos estudiosos no se ponen muy de acuerdo sobre esto aquí, pero dicen de que tal vez Jesús se refería así de Natanael por dos motivos o dos hipótesis. Una es de que tal vez Natanael era de una linaje pura, por así digámoslo, o sea que no tenía mezcla con nadie más que no sea judío. Toda su descendencia, ¿verdad? Toda su descendencia era judía sin ninguna mezcla de otras naciones. Esa es una hipótesis. Y la otra hipótesis, y la que me parece más plausible, es de que ese Natanael era un hombre piadoso, era un hombre que estudiaba la palabra de Dios, que conocía la palabra de Dios, que temía a Dios. Y es por eso que Jesús cuando lo vio le dijo, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita sería alguien que ama a Dios, que tiene temor por Dios, que busca entender la palabra de Dios y que está esperando por el Mesías, ¿verdad? Hoy es equivalente a un cristiano verdadero, como decimos, a pesar de que no existe cristiano falso, o es cristiano o no es cristiano, pero comúnmente se menciona como un cristiano verdadero. Un cristiano es aquel que tiene que amar a Dios, que tiene que buscar entender, aprender la palabra de Dios y que también espera el regreso de su Señor y ama su venida. Entonces, probablemente apuntaba a eso Jesús cuando lo llamó de esa forma. Natanael dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. De manera que Jesús le está diciendo, yo te vi, demostrando su omnisciencia y omnipresencia y su condición de Dios a Felipe. Recuerden que Jesús no estaba cerca de Natanael. Y Felipe no le había dicho nada porque Felipe no estaba en ese momento. Felipe apenas llamó a Natanael. Dice, y Jesús le dice de que él lo vio a Natanael debajo de la higuera. Y un comentario sobre esto es que las casas en la antigua Israel eran casas pequeñas, hechas de
de adobe. Y eran casas de un cuarto o como máximo 2 cuartos. Y la mayoría era de un cuarto más o menos grande. Y toda la familia dormía en ese cuarto. Pero en ese cuarto también se cocinaba. Y no había cocina surge, no había nada de esas cosas, ¿verdad? Se cocinaba a leña. Y eso creaba una gran cantidad de humo que se quedaba en toda la casa. Y eso hacía con que la casa se quedase no apenas llena de humo, sino también se calentase más. Y recordemos que estamos hablando de un país, una ciudad que está en medio del desierto. Entonces, cuando alguien quería meditar o cuando alguien quería estudiar o pasar un tiempo tranquilo, salía de la casa y buscaba un lugar de refugio sobre el sol. Entonces, muchas de las casas cercanas habían plantaciones de árboles de higuera y de otras cosas más. Entonces, Natanael estaba debajo de la higuera antes de que Felipe lo llamara o cuando Felipe lo llamó. Entonces, probablemente dicen los estudiosos de que Natanael, al ser un hombre estudioso de la Biblia, probablemente él estaba en ese momento estudiando la Biblia, intentando entender cuándo que el Mesías iría a venir y cómo que el Mesías iría a venir. Es por eso que Jesús le hace un apunte sobre esa situación. Le dije, yo te conozco, yo te vi cuando estabas estudiando, yo te vi cuando estabas meditando. Y es muy probable que sea realmente eso. Porque si no, no tendría sentido por qué que Jesús hace este apunte sobre el estar debajo de la higuera. Y esto es importante porque Dios sabe, Dios nos ve, Dios conoce. Y Dios quiere apuntar eso de nosotros. Dios quiere resaltar eso de nosotros. De que seamos personas que nos preocupamos por aprender y por estudiar la palabra de Dios y por ser un cristiano de verdad nuevamente. Dios nos ve, Dios sabe lo más profundo. No podemos esconderle a Dios, no podemos aparentar cosas para con Dios. Para con las personas sí podemos aparentar. A lo mejor un domingo o los domingos vamos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos, predicamos, hacemos cosas delante de los hermanos, pero al día siguiente nos comportamos como nos comportamos todos los días, siendo pecadores. Y no entendemos de que no existen dos vidas. Nuestra vida es una. No existe una vida dentro de la iglesia y otra vida fuera de la iglesia. Lo que somos en la iglesia lo tenemos que ser fuera de la iglesia. La misma forma, no podemos tener dos vidas. Eso no existe. Para con Dios eso no es correcto. No existe una vida piadosa y una vida mundana. Entonces queremos ser cristianos en la iglesia el domingo, pero al día siguiente, el lunes y toda la semana hasta el sábado, vivimos como el hijo del anticristo. Eso no puede ser. Tenemos que reflexionar y pensar que nuestra vida tiene que ser separada para Dios, santa para Dios, así como Él nos llamó a ser santos. Recuerde que la palabra santa significa separado. ¿De qué? Separado del mundo, separado de las cosas del mundo. Lo que Jesús está diciendo nuevamente, resaltando de que Él ve cuando nosotros en nuestro corazón existe ese deseo de tener comunión con Él. Él nos ve en todo tiempo y Él nos resalta. Y un día esas obras serán de beneficio cuando estemos en la eternidad. Recuerda de que necesitamos no apenas conocer a Dios, sino también ser conocidos por Dios. Estamos en los últimos versículos. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Claro, él se está dando cuenta de que quien está delante de él no es cualquier persona. Pudo entender y saber lo más profundo de su corazón y pudo saber y entender qué es lo que él estaba haciendo. O sea, era mucho más que un profeta. Era el Hijo de Dios al cual Natanael estaba procurando y al cual él estaba estudiando, querer entender para cuando apareciese el poder reconocerlo. Tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Versículo 50. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees?
cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo. ¿Ok? En verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y ya para terminar vamos a hacer un comentario sobre estas dos partes. Con eso encerramos, mi gente. Jesús usó la palabra en verdad, en verdad. Constantemente en los evangelios vamos a ver muchas veces que Jesús hace la misma aplicación. En verdad os digo. Y después dice la palabra. Para la cultura judía, cuando se repetía la misma palabra dos veces, lo hacían para dar un énfasis a la palabra. Nosotros, por ejemplo, cuando escribimos algo, nosotros colocamos puntos de exclamación o interrogación cuando queremos resaltar una palabra, o levantamos la voz o hacemos alguna cosa para dar a entender de que es una palabra importante, de que existe un énfasis en esa palabra. Bueno, los judíos tenían otra metodología, otra forma, y ellos repetían la palabra dos veces. Entonces, cuando Jesús dice en verdad os digo, lo que él está es colocando un énfasis a lo que va a decir posteriormente. Es como hoy yo le dijese, presten atención lo que voy a decir, oiga lo que voy a decir. Bueno, en el antiguo Israel se usaba de esa forma y Jesús siempre hacía eso. En verdad os digo. Y él usa la siguiente palabra. El cielo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Para entender esto, necesitamos nuevamente ir al Antiguo Testamento y vamos a verlo. Déjame ver aquí donde está. ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí lo encontré. Génesis 28:12. ¿Ok? Esta es la referencia que estaba buscando. En Génesis 28:12, Jacob tuvo un sueño. Aquí está hablando de Jacob. Dice, y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Este es el sueño que Jacob tuvo. Él vio una escalera que descendía del cielo y vio que los ángeles subían y bajaban por esa escalera. Bueno, lo que Jesús aparentemente está diciendo aquí, de que esa escalera que Jacob soñó era él. El cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces él está diciendo, yo soy esa escalera por el cual puedes tener acceso a Dios. Y los ángeles subiendo y desciendo hace una referencia a las maravillas y a las cosas buenas que ellos irían ver de a partir de ahora en adelante. Recuérdense de que a través de Cristo el reino de los cielos se hizo presente aquí en la tierra. Hasta ese entonces el reino de Dios estaba apartado sobre la tierra y apenas el pueblo de Israel podía tener un poco de visión, un poco de contacto sobre ese reino, pero aún no estaba sobre ellos. Esa era una promesa anhelada para ellos. Jesús vino a traer ese reino de Dios aquí en la tierra. Y Él era esa escalera y los ángeles que subían y decían, era la presencia del reino de Dios o la manifestación del reino de Dios y de las cosas maravillosas que los discípulos verían a partir de ahora adelante. Bueno, mi gente, hemos terminado este capítulo 1. Espero que hayan podido entender, espero que lo hayan podido comprender. Nuevamente les digo, si hay algo que no les quedó claro, por favor, mándenme un mensaje, escríbame y podremos hacer
una explicación más calmada a lo mejor sobre ese punto. ¿Ok? Bueno, mi gente, bendiciones. Chao.